Bien, lo que vamos a hacer hoy día es adentrarnos en el uso de las derivadas. No las vamos a ver como tal, sino que en la segunda clase ya vamos a empezar a derivar. Pero lo que vamos a hoy día es ver por qué hay que estudiarlas y de dónde vienen. Esto de acá del interés como de por qué llegar a esto. Finalmente, al final de la clase vamos a calcular una derivada, pero dentro vamos a ver el contexto de qué es un incremento. Así que lo importante que vamos a ver ahora, tenemos acá una cierta gráfica, ¿cierto? Que nos dice algún tipo de situación que es la tasa de cómo van aumentando los contagios a medida que pasan las semanas, ¿ya? Eso que ven ustedes ahí. Lo que uno puede entender de la gráfica es que le interesan cosas que pasan acerca de lo que está en esta gráfica. Por ejemplo, uno puede observar así rápidamente que en esta parte de la gráfica y esta parte de la gráfica se diferencian porque en la primera parte vemos que el crecimiento es más agudo, ¿cierto? Crece mucho más rápido en la parte entre las semanas 0 y 10, y luego de la semana 10 hay un crecimiento más lento. Piénselo como, también como si usted fuera una persona aquí, que está acá al principio de esto, y que le va a costar mucho subir hasta acá, porque está muy empinada ahí la función. En cambio, cuando ya tenga que avanzar por este lado, ya no le va a costar tanto. Así que lo que queremos estudiar es cuantificar esta pendiente que tienen las funciones, es decir, que nos dé un número, decir, y comparar, entonces, aquí está mucho más empinada, aquí el crecimiento es más rápido, y por acá ya el crecimiento es más lento. Esto de decir más lento, más rápido, lo podemos hacer a nivel de comparación, porque estamos viendo una gráfica. Pero la idea es obtener un número que nos diga exactamente cómo cuantificar qué tan rápido es o qué tan lento es. Entonces, para eso, lo primero que vamos a ver van a ser incrementos en una variable. Bien, supongamos que una variable toma un valor x1 y después toma un valor x2. Dicho de esta manera, como primero es x1, podemos decir como ahora es x1 y luego será x2. O sea, la variable pasa a ser de x1 a x2. Ahí. Se denomina incremento la diferencia que hay o cuánto avanza esta función, o sea, esta variable. A esto de aquí le vamos a llamar el incremento delta x, que es x2 menos x1, y que nos dice cuánto cambió x1 al pasar a x2. Ya lo vamos a denotar en el resto de esta clase como delta x, para referirnos a el cambio que ocurre en una variable. Bien, entonces esto lo vamos a hacer con varias variables, o sea, no puede ser como solamente con x, sino que vamos a ver con y, con otras que sean de interés. Ya, entonces, para adentrarnos en esto, vamos a trabajar con este primer ejercicio que nos dice
que hay un volumen de ventas de gasolina de cierta estación de servicio y que depende del precio por litro. Si P es el precio por litro en centavos, se encuentra que el volumen de ventas en litros por día está dado de la siguiente forma, es decir, el Q, que es las ventas, dependen del precio P que está ahí en esta relación que estamos viendo. Hay que calcular el incremento de ventas producido por un incremento de 120 a 130 centavos en el precio por litro. Entonces, lean el problema, vamos al tiro a colocar los datos que nos está dando este problema para resolverlo. Lo primero que podemos ver del problema es que la información que nos da es que el precio cambia de 120 a 130. Entonces, P cambia de 120 a 130. Y por lo tanto, el incremento en P es 10. Eso lo tenemos como información. Pero lo que nos preguntan es, ¿cuál es el incremento en la cantidad vendida? O sea, en Q. En otras palabras, nos están preguntando quién es delta Q. Bueno, como hay una relación entre las dos variables, si vamos a ver que hay una relación entre el P y el Q, para sacar delta Q tengo que ver qué pasa con el Q. ¿Qué pasa con el Q cuando el P es 120? ¿Qué pasa con el Q cuando el P es 130? Cuando P vale 120, tengo Q igual a 500 por 150 menos 120, y esto nos queda 15.000. Cuando P vale 130, esto nos queda Q igual a 500 por 150 menos 130, y esto vale 10.000. Profe, ¿la diferencia entre entre las variables siempre es un valor positivo? No necesariamente, como vamos a ver acá, mira, eh, P cambió de 120 a 130, entonces hubo un incremento en 10, eso está claro porque pasó de ser este a este, ¿sí? Pero ¿qué pasó Sí. con Q? Q pasó de ser de 15.000 a 10.000. Entonces uno dice, a ver, Q pasó de 15.000 a 10.000. ¿Cuánto entonces es delta Q? Ah, ya. 5.000. Sí, pero Menos resulta que 5.000. ya menos 5.000, porque el Q no aumentó 5.000, sino que lo que le pasó fue que disminuyó 5.000, que también se puede obtener como la resta del valor que tuvo después, menos el que tenía antes. Profe, Ujú. entonces como que no tiene que ver como con la resta del mayor o menor, sino que cuánto disminuye, cuánto aumenta. Claro, sí, tiene que ver con más como una cosa como temporal. ¿A qué me refiero con temporal? Así era antes y así fue después. Entonces tú para saber cómo cambió, tú tienes que comparar el después con el antes. En este caso, estamos viendo que es que disminuyó 5.000 porque después pasó a ser 10.000 y primero era 15.000. Así que no hay como una regla de qué restar, sino que más bien es como fijarse como cómo era la variable antes, cómo fue después, qué le pasó, aumentó, disminuyó,
vamos a ver que esto está ligado a la forma que tiene la función. Eso lo vamos a ver inmediatamente. Pero quiero que entiendan también esto de acá, es cierto que podemos tener perfectamente incrementos negativos. Siempre tenemos que evaluar como delta en ambas variables, en P y Q. Sí, bueno, lo que pasa es que como vamos a después calcular algo que se llama tasa de cambio promedio, vamos a necesitar calcular ese y este, ¿ya? Ya. Así que por eso yo ahora lo calculé igual, por si acaso, porque después ya igual lo vamos a tener que usar. Pero la pregunta nos preguntaba, o sea, nos decía solamente por el delta Q en realidad. Así que respondiendo a lo que nos decía aquí como el incremento de ventas producido por este incremento del precio, en realidad lo que pasó con las ventas es que disminuyeron en 5.000, cuando se pasó de 120 a 130. Ya, así en términos como gráficos, vamos a ver que esto fue lo que ocurrió. El P pasó de 120 a 130 y el Q pasó de 10.000 a menos 15.000. Es decir, aquí delta P aumentó en 10, pero delta Q fue una disminución de 5.000. Aquí lo estamos viendo en el tema de netamente la función, pero después vamos a verlo en el gráfico que también tiene que ver con lo que estamos haciendo acá. Ya, verlo bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profe, no entendí por qué puso primero el 10.000 y después el 15.000. Si como dijo que era temporal, no Ah, sí, debería ir no, lo como... puse al revés, perdón, era al revés. Ahí, Ah, ahí sí. Sí, a este le corresponde ese de ahí, ¿ya? Y al otro le corresponde el otro. A ese le corresponde ese. Ya. ¿Alguien más hace alguna pregunta? Muy bien la compañera ahí, yo había escrito las cosas al revés y alguien se dio cuenta, así que estaba bien. Bien, entonces ahora vamos a compararlo con la gráfica para que vayamos entendiendo qué significa dentro de una función esto. Observen el siguiente diagrama. Tengo acá como dos tipos de gráficas, ¿ya? La gráfica, estas dos se diferencian básicamente porque vamos a entender que una crece y la otra decrece. Pero ya vamos a llegar a eso, miren. Por ejemplo acá, imagínense que tengo un punto P, este puntito P, y tengo un punto Q. En este caso, tenemos un delta X abajo, ¿cierto? Un delta X, y la variable X1 pasa a ser X2, ahí, y nuestra variable Y1 pasa a ser Y2, como lo que estoy representando ahí, mediante la función. ¿Cuánto creen ustedes que va a ser aquí el delta I? ¿Un número positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿cierto? ¿Y por qué va a ser positivo? Porque el Porque va a segundo crecer. I está más grande, po, ¿sí? Exactamente. Lo que pasa con el I es que aumenta. Pero ¿qué pasa en la segunda gráfica? En la segunda gráfica tenemos aquí el X1 que termina dando I1 y el I2 que termina dando X2 ahí. Entonces, tenemos que acá, cuando el X1 pasa a ser X2, lo que ocurre es que el I1 pasa a ser I2 hacia abajo. Entonces Pero ahí el I1, en ¿sí? el Dime. caso anterior, ambos aumentan, ¿o no? Aumentan, sí. Y en este caso, lo que ocurre con un aumento del X, cuando el X1 pasa a ser X2,
Es que el I1, el I disminuye, po. Antes era I1, al principio, mira, acá, ahí era ese valor, y después pasó a ser ese valor. Ya se entiende. El delta I va a ser negativo. Lo que nosotros, el ejercicio que estábamos haciendo antes, entonces correspondería como una situación como la segunda, ¿no? Porque a nosotros también nos pasó de que el aumento del P hizo como que el Q disminuyera. ¿Qué tendrá que ver esto de aumento o disminuye con la forma que tiene la gráfica? Fíjense la forma, es muy distinta la primera a la segunda. Una es creciente y la otra es decreciente. Exactamente, una es creciente y la otra es decreciente. Esta sería una función creciente y función decreciente. Ahora, ¿por qué creciente, decreciente? En ese sentido, yo les voy a mostrar algo. Por ejemplo, imagínense que ustedes son una persona que está parada al principio de la gráfica, pero está siempre sobre la gráfica. Aquí estaría así. Y aquí estaría así. Cuando empiezo a avanzar en el sentido de izquierda a derecha, que es el sentido en que están puestas estas gráficas, de izquierda a derecha, en la primera gráfica, lo que voy a hacer, si empiezo a caminar sobre la gráfica, voy a empezar a subir. En cambio, en la segunda gráfica, si empiezo a avanzar, lo que voy a hacer, voy a empezar a bajar. ¿Ya? Por si alguien todavía como no entiende muy bien el sentido de las gráficas, con esto tiene que darle claro para que decir vamos de izquierda a derecha, y claro, si me voy sobre estoy parado sobre la gráfica, en el primero se entiende que si empiezo a caminar, voy a empezar a subir. Y en el segundo, si empiezo a caminar, voy a empezar a bajar. Así como de izquierda a derecha, como avanzando en ese sentido, como el Mario Bros. Ustedes no han jugado eso, yo creo, porque son muy chicos. Pero como en ese sentido, así, de avanzar. Bueno, es el sentido de todas las cosas, ¿eh? De los juegos, de esto, ¿cierto? Todo siempre se de izquierda a derecha. Así que por eso es que uno dice función creciente y decreciente. Y los incrementos tienen que ver también con eso, con el signo, ¿ya? Muy importante el signo del delta I para decirnos si creció o decreció. La función anterior, la que estábamos haciendo antes acá, esta que vimos acá, probablemente es una función que tiene una forma así, po, va hacia abajo. Porque vimos que cuando pasamos de un P a otro, el Q disminuía. Así que debe corresponder a una gráfica como el segundo caso, es decir, como esto que tenemos acá. ¿Por qué le hago tanto énfasis a esto de entender bien cómo crecer, decrecer? Porque esta es la clave para entender derivadas. Profe, ¿Mm? pero esta es ¿Ya? una función exponencial también, ¿cierto? Sí se asemejan bastante, de hecho, sí, muy parecida a una exponencial. ¿Mm? Pero, o sea, las derivadas son muy parecidas a las exponenciales, pero no significa que esto sea una función exponencial. No, pero es que esta es la función en sí, es la función. Todavía no hablamos como que es la derivada. Mm, ya, ok. Piensa que es la gráfica de la función. Entonces, vamos a ver ahora ejemplos de esos, pero con algunos que les voy a colocar acá. Miren esto aquí. Voy a colocar algunas gráficas conocidas, por ejemplo, esta gráfica que es la gráfica de x cuadrado. ¿Qué pasa si yo me paro en el 1 y después en el 2?
En el 1 esta función vale 1 y en el 2 vale 4, ¿cierto? Si lo reemplazo por el x cuadrado. Aquí el delta x vale 1, porque eso es el incremento de pasar del 1 al 2. ¿Y cuánto es el delta y? 3. 3, porque pasó del 1 al 4. ¿Ya? Entonces como ven aquí que en el x pasó del 1 al 2. Y en el y pasó de ser del 1 al 4. Ya hubo este cambio, de aquí a acá, de aquí a acá. Así que uno puede entender aquí que cuando delta x es 1 aquí, el delta y fue 3. Esto de 1 a 2. En cambio podríamos tener otra gráfica, ¿ya? La voy a anotar aquí al lado. Por ejemplo, otra gráfica conocida. Esta función que es la 1 partido x. Cuando me paro en el 1 y cuando me paro en el 2. En el 1, esta función da 1. Y en el 2, esta función da 1 medio. Aquí el incremento en x fue de 1. ¿Cuánto fue el delta y? Menos 0,5. Sí, muy bien, o menos 1 medio, que es lo mismo que me acabas de decir. Porque aquí lo que ocurre es que el x1 pasa a ser 2 y el y1, 2, en una situación de esta forma. Entonces hay que identificar como cuál es el después, cuál es el antes y ir restando. Exacto, sí. Por eso, delante a una compañera que preguntó, me dijo como, entonces no hay que siempre estar el mayor. Y claro, no, po. ¿Cuál es la regla? Hay que identificar qué pasó antes y después. Y ven que las gráficas igual se acomodan a lo que estábamos viendo en la situación de delante, ¿cierto? Como hay una que va como creciendo, la otra decreciendo, y que está súper ligado al signo que va a tener este incremento. Bien, por acá les tengo otro ejemplo más, antes de pasar a la tasa de cambio promedio. Hay otro, así ya hecho, ¿cierto? Obsérvenlo bien. Un minuto, véanlo para que pasemos al segundo tema que es tasa de cambio promedio. Bien, entonces ahora que entendemos qué es un cambio en X, un cambio en Y, ¿cierto? Lo que vamos a ver es introducir algo que se llama tasa de cambio promedio. La tasa de cambio promedio tiene que ver con dividir estos dos cambios, es decir, lo que cambia en X, en Y dividido lo que cambia en X, que nos permite
de alguna manera comprender como en promedio cuánto ha cambiado por cada unidad. Simplemente es esto de aquí, el cambio en Y dividido el cambio en X, que alguna vez quizá en física lo vieron como velocidad promedio, pero aquí tiene que ver con todos los cambios posibles, es decir, vemos que puede cambiar distintos tipos de cosas, ya dependiendo del contexto que estemos analizando. Profe, Ahora, ¿puede ¿sí? repetir la definición que dio usted? ¿Cuál definición? Y como que dijo que era en promedio por cada cambio. Ah, claro, claro, porque por ejemplo, si yo te digo que, mira, velo de esta manera. Por ejemplo, si yo te digo que quiero sacar el cambio que hay de 1 al 3 en la función esa misma que estábamos analizando antes, la x cuadrado, ¿ya? X cuadrado. Ahí. ¿Cuánto cambia si el delta x cambió en 2? ¿Cuánto cambió el y? Em, a ver, el X cambió en 1 y ese cambiaría en... No, pero aquí el x cambió en 2 porque lo pasé de 1 a 3, ¿ya? Y el y, entonces con ese cambio cambia En en 8, 8. En 8 cambia, exactamente. En 8. Ahora, ¿qué es la tasa de cambio promedio? Porque yo digo, del 1 al 3 cambió 8. ¿Cuánto cambia por unidad en promedio? ¿1? Por ejemplo, yo lo que puedo ver es que cuando el delta x aumentó en 2, el delta y aumentó en 8. Eso quiere decir que cuando delta x cambia por 1 o cambia en una unidad, el delta y debiera cambiar en 4 unidades, que es como el cambio promedio. Mira. Delta y dividido delta x es 8 dividido 2, es decir, 4. Ya. O sea, hubo un incremento de 4 por unidad de x en promedio. A eso es que se refiere con la tasa de cambio promedio. Es como dar una referencia de cuánto cambia la variable y cuando el delta x cambia en 1. ¿Cómo, profe? Es como una medida para decir cuánto va variando el y a medida que yo voy aumentando el delta x en 1. Pero es un promedio porque estamos calculándolo como en un intervalo más grande. Entonces, a priori en este ejercicio que hice ahí arriba, uno dice, ya, pues, me dijeron que, por ejemplo, el delta y cambió en 8 cuando el delta x cambió en 2. ¿Cuánto cambió en promedio por año? Uno dice, cambió 4, ¿ya? Ahora, como este problema está descontextualizado, ¿cierto? Uno puede contextualizarlo a otro tipo de cosas. Por ejemplo, imagínate que tú estás, no sé, en una etapa de crecimiento y tu altura en el año, cuando tienes 10 años, es 1,50 m, y tu altura cuando tienes 12 años es 1,80 m. Entonces uno dice, ¿cuánto creciste por año? Y al final harías este mismo cálculo. Calcularías cuánto creciste y lo dividirías en 2. Gracias, profe. ¿Ya? Entonces por eso es. Pero el problema de este cálculo que es en promedio, entonces va a ver que más o menos es una aproximación. Porque, por ejemplo, qué bueno que me contaste, porque con este ejemplo de crecimiento de alguien, de una persona, se puede explicar bien esto. Por ejemplo, imagínense que una persona a los 10 años mide 110 metros, ya, por ejemplo. Y la persona a los 14 años mide 170 metros, ¿ya?
Entonces uno dice, ya, pues, el delta T, por ejemplo, A es la altura y el T es el tiempo. ¿Han pasado cuántos años? 4. ¿Cuánto cambió la altura en 4 años? 60, ¿o no? Ya. Yo te digo, en promedio, ¿cuánto, cuánto creció por año? 15 centímetros. ¿Cuánto? 15. 15 centímetros por año, ¿cierto? O sea, 15, sí, 15 centímetros. O en, sí, espera, esto debería estar en centímetros, no en metros. O sea, no tiene sentido que una persona sea tan alta. Se imagina. ¿Ya? Entonces, claro, creció 15 centímetros por año, pero ahora le hago una segunda pregunta. Eso es lo que uno puede decir de esta persona, ¿cierto? Ah, sí, como creció en 15 centímetros por año. Pero esto significa realmente que esta persona por año creció 15 centímetros. No, No, ¿cierto? Porque a lo mejor el primer año como un creció, promedio. claro, pues, por eso se llama promedio, porque a lo mejor el primer año creció 20, el segundo 5 y así. No sabemos. Lo que sabemos es que en promedio creció eso 15 centímetros por año. Por eso lo decimos en promedio. Esto es lo que no significa que crece 15 centímetros por año. ¿Ya? Vean bien esto, si alguien tiene una duda todavía con esto, como qué significa en promedio. Yo O sí sea, lo entendí, profe, ¿no? que sí se entiende. Y así para que comprendan como... Sí, po. Pero a lo que uno... ¿Por qué es importante la derivada? Porque adivinen cuál es la respuesta que nos da la derivada. Ah, como que la derivada nos debe dar el dato exacto o algo así. Exactamente, Marco. Eso da la derivada. Por eso es importante. Ah, Entonces vamos a pasar del promedio, en un momento vamos a pasar al instantáneo. Y el instantáneo es la segunda, es lo que uno quiere saber. Ya, perfecto. Entonces vamos a ir para allá. Ya tienen como esto de los cambios aquí. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a calcular un cambio promedio, que es este acá, dice, después de que la televisión se introdujo en cierto país en desarrollo, la proporción de jefes de familia que poseían televisor 3 años después se encontró que estaba dada por la fórmula siguiente. Eso ahí. Determine el crecimiento de P entre T igual 3 y T igual 6, y luego determine la tasa de cambio promedio de P por año. Ya, entonces, más que nada es como un ejercicio bien algebraico, porque ya entendemos qué es lo que quiere hacer este ejercicio. O sea, primero ver cuánto crece P, es decir, el primer inciso que es esta parte de acá. Bueno, para ver esto, habíamos visto que tenemos que reemplazar T igual 3 para ver cuánto vale el P ahí. Y T igual 6 para ver cuánto vale el P ahí.
Este es 0,259, 1, y el otro 0,45, 11. Y entonces tenemos que restar los dos. Nos da que delta P es 0,1920. Bien, entonces, esto es lo que aumenta P, cuando el año pasa del 3 al 6. Y responder la segunda pregunta es bastante sencillo si ya tengo eso, porque determinar la tasa de cambio promedio de P por año quiere decir que tengo que ver cuánto cambia el P por año. Supone que esto pasó en 3 años. Entonces aquí me dio 0,1920 y sé que el cambio en T fue 3. Así que me va a dar cuánto cambia en promedio en cambio en 3 años. Ya como vimos, ¿cierto? Una aproximación de lo que está pasando por año. Que hubo un aumento en la proporción en este problema que fue 0,064 por año. Eso creció. ¿Ya? Vamos a tenerlo ahí. Ya, pues entonces ahora veamos que lo que queremos llegar a que esto sea el último punto, que es la tasa de cambio instantánea. Ya, 2 minutos para que vayamos entrando en esto, ¿cierto? Vamos a empezar al tiro. Bueno, y la tasa de cambio instantánea es sinónimo de derivada. Profe, ¿Sí? Dígame. no, nada, pensé que se llega. Ya, entonces para introducir la tasa de cambio instantánea, les quiero mostrar algo. Habíamos estado haciendo las tasas de cambio promedio, entonces imagínense que voy a dar un problema, una versión general de esto. Aquí tengo un gráfico. Y aquí tengo una cierta función. Ahí. Por aquí tengo un X. Y por acá tengo, en vez de escribir X1, X2, este lo voy a escribir como X más delta X, ¿ya? Que es una forma de que puedo escribir el X2.
¿Por qué puedo escribirlo de esa manera? Porque, vean esto aquí. Porque si tengo un x1 y un x2, esta no era necesario ser arriba, era así, una recta nomás. Tengo, por ejemplo, x1, x2. Yo sé que su cambio es delta x, ¿o no? Eso quiere decir que x2 menos x1 vale delta x. Y si dentro de esto que estoy haciendo, digo, ah, ya, pero entonces x2 es lo mismo que x1 más delta x. O sea que perfectamente los puedo escribir en otra forma estos de acá. Puedo escribir esto como x1 y aquí x1 más delta x. El cambio sigue siendo delta x. Fe, ¿Sí, ¿es dígame? como sumarle el promedio a X1? Es el incremento. Recuerde que es el incremento de... Ay, sí. ¿Ya? Entonces, claro, si yo a x1 le sumo su incremento, llego al x2, ¿o no? Ay, así. Entonces, así me evito escribir más variables dentro de un problema. Entonces, tengo el x y el de x más delta x. Lo vamos a representar así. Entonces, ¿quién es la imagen de esta función aquí? Del x, por ejemplo. Su imagen. ¿Y quién es la imagen de este? Y Este de aquí llega a f de x. Sea lo que sea f, va a llegar a f de x. Vamos, si el x es 2, va a llegar a f de 2 y ahí veremos cuánto da. Y el otro aquí llega cuando, mediante la función, f de x más delta x, exactamente. ¿Cuánto es el cambio en y en este problema? delta x. ¿Cómo se calcula este cambio en y? Es la resta de los valores que me está dando las imágenes del x. Y en este caso sería entonces, porque aquí este pasa a ser el de ahí arriba. ¿Ya? Ahí. Esto es lo que hemos estado haciendo hasta ahora de manera general. Solo que en los ejemplos que habíamos visto, ¿cierto? El f vale algo, el x vale algo, etc. Por ejemplo, ahora veamos esto mismo, pero con una función cuadrática. Si yo estoy parado en un valor x y después estoy parado en un valor x más delta x, en mi función cuadrática, ¿cuánto? ¿A qué valor llega el x acá, mediante esta imagen? ¿Y a qué valor llega este? El x, mediante la función, debiese llegar a x cuadrado. Y el x más delta x debe llegar a x más delta x al cuadrado. ¿Cuánto vale delta y en este caso? X más delta x cuadrado menos x cuadrado. Exactamente. Que incluso lo puedo desarrollar un poco, porque aquí me va a quedar x cuadrado más 2x delta x más delta x al cuadrado menos x cuadrado. Eso me va a quedar 2x
delta x más delta x al cuadrado. Eso cambia ahí cuando el x cambia de x a x más delta x. ¿Cuál es la tasa de cambio promedio en este ejercicio? Ya que ya tengo calculado el de arriba, me da 2x delta x más delta x al cuadrado partido en delta x, y eso nos queda como 2x más delta x. ¿Por qué 2x más delta x? Ah, porque mira, en este caso, por ejemplo, este simplifica uno de esos y simplifica uno de esos. Ah, ¿y simplifica los dos? Sí, cuando tú tienes una suma en el numerador, el denominador divide a los dos que están ahí. Ah, verdad. Gracias, profe. Entonces, aquí hemos calculado una tasa de cambio promedio, pero sin valores numéricos. Ahora, si yo le doy un valor numérico a esto, por ejemplo, digo del mismo ejercicio. Si estoy parado en el 1 y luego en el 3, el 1 llega al 1 y el 3 llega al 9. Entonces me dice, ah, ya, aquí delta i fue, ¿cuánto? 8. Delta x es 2 y el cambio promedio es 4. Pero lo puedo obtener con esta fórmula general que dice ahí arriba, po. Porque delta i vale esto que tenemos puesto acá. Sería 2 por 1 por 2 más 2 al cuadrado, es decir, 8. Y delta i partido delta x es 2x, que es lo segundo que tenemos ahí abajo, es 2x más delta x, o sea, 2 por 1 más 2. Sería 4. Así que piensen que esto que se hace arriba se hace como de manera, como fórmula general para esta función en específico. Esto nos va a hacer... No, ¿Sí? no entiendo por qué se fue el exponente 2 en delta x. Ya, mira, lo voy a hacer de otra manera. Esto es porque 2x delta x más delta x al cuadrado está dividido por delta x. Esto es lo mismo que decir 2x delta x dividido delta x más delta x al cuadrado dividido delta x. Aquí uno simplifica s con s con s. Esto es 2x más delta x. Ah, ya. Ahora entendí. Ya, son cosas de Gracias. aritmética. ¿Profe, puede subir un poco? Es que no entendí la explicación de arriba. Yo no entiendo por qué reemplaza por 1, profe. Por el 1, S1, Sí. Sí. S1 es ese, ¿o no? Ah, se toma solo como 1, pero ese es como la forma general, profesora, ¿no? Bueno, no Exactamente. siempre nos van a dar que sea 1. No, porque S1, porque mira, S yo lo saqué de mi fórmula general, ¿cierto? Ahí. Ya. Ujú. Y viene, ¿de dónde viene ese X aquí? Viene de eso, ¿no? Ya. Y para nuestro ejercicio es ese, pues. Ya, sí. Ya. Profe, entonces siempre hay que usar esa fórmula para sacar delta i, o solo en este caso. No, porque en este caso era esta función, pues, esa. Ah, ya. Si hubiera sido al cubo, o la función x cubo, todo cambia acá, pues. Oh, ah, ya sí.
Entonces cuando tenga x cuadrado, ¿puedo como asumir que hay que usar esa fórmula? O sea, si quiere aprendérselo de memoria, pero no se lo recomiendo porque uno trabaja con muchas funciones. Ya. La verdad es que hay que entender cómo calcularla más que sabérselo. ¿Ya? Como, Ya, sí. y como, claro, lo que estoy haciendo aquí es el delta I, es la resta de estos dos puntos. Que fue lo que calculamos acá. Y lo demás, como con álgebra llegué a este resultado, ¿cierto? Ahí. Después delta I de partido delta X sería dividir por S. Bien, entonces, hasta aquí hemos hecho esto de dos maneras, porque esto ya lo habíamos hecho así como restando. Por aquí vimos que podemos obtenerlo de manera general igual. Pero todo esto es tasa de cambio promedio. Y lo que uno quiere es obtener la tasa de cambio instantánea. ¿Cómo se obtiene la tasa de cambio instantánea? Entonces, resulta que a medida que uno va calculando el promedio, uno lo hace porque tiene un X y tiene un X más delta X, que están relacionados con un f de X y un f de X más delta X. A medida que este delta X, y aquí viene la clave de entender la derivada, este delta X se va haciendo más pequeño, se va obteniendo cada vez más que pasa en la cercanía del punto. Como lo que estábamos viendo es ese ejemplo muy bueno que, gracias a a la pregunta del compañero, ¿cierto? Que me dijo como que era bien la tasa de cambio promedio. Bueno, resulta que ahí nosotros como que espaciamos en 4 años el crecimiento de esa persona. Esta que estaba en el ejemplo que les di antes, por aquí. Esa de ahí. Resulta que en la especialidad del tiempo, o sea, de pasar de 10 a 14 años, me da menos exactitud en saber cuánto crece por año. Tal vez si yo este mismo ejercicio lo replico en de 10 años a cuánto creció la persona en 12, a los 12 años. Yo sé que aquí era 110 centímetros y aquí imagínense que creció 120 centímetros. Si uno dice, bueno, aquí ya me está dando algo quizás más exacto a lo que ocurre a los 10 años, que es lo que está acá. Quizás el promedio que viene abajo va a ser mucho mejor que el promedio que viene arriba. Y eso porque me estoy alejando menos del punto de partida. Si lo quiero saber instantáneamente, es decir, si a los 10 años, ¿cuánto va a crecer instantáneamente? Cada vez esa temporalidad, ese espacio que tiene que ver con esto que está acá, tiene que ser cada vez más pequeño para que esto sea cada vez más exacto. ¿Y cómo puedo hacer eso que vaya a hacer? ¿Cómo puedo saber a qué se va acercando cuando se va acercando otra cosa? Es por el concepto que tenemos de límite. El límite es el que nos dice, así se comporta tu función cuando tu variable se empieza a acercar a algo. Así que la clave de entender qué es la derivada en este caso, es decir, esto acá. Entonces imagínense, tengo la tasa de cambio promedio. La tasa de cambio promedio es delta I partido delta X, que es lo que hemos visto hasta ahora. La tasa de cambio instantáneo está dado por el límite cuando delta X tiende a 0 de esto acá. ¿Y por qué es así, profe? ¿Cómo? ¿Por qué queda límite de 0? Porque vimos que a medida que vayamos acortando esta espacialidad en estos puntos, o sea, cuando yo este delta X lo hago cada vez más pequeño,
lo voy acercando al X que está acá. Cada vez voy a ir analizando el cambio que está más cercano a mi punto. Ah, como que cada vez es más preciso. Cada vez más preciso. ¿Y cuando se vuelve ya lo más preciso posible? Cuando yo tomo el límite y lo aproximo a cero. Ah, gracias, profe. Así que me parece súper bien que quieran entender esto bien, porque les cuento que hay mucha gente que sabe derivar, pero no sabe, no tiene idea qué está haciendo. Así que esto de aquí nos va a dar la clave para poder entender qué pasa en ese instante. No en un periodo alargado, no por promedio ni nada, sino en un instante preciso. Piénselo, por ejemplo, en temas de velocidad. Cuando yo quiero analizar la velocidad, y este es otro ejemplo muy bueno para poder comprender esto acá, cuando yo quiero analizar la velocidad de algo, yo digo, mira, este auto estaba aquí en el instante cero, por ejemplo, en el instante cero estaba en el kilómetro 5, y en el instante 10 estaba en el kilómetro 30. Ahí. Uno dice, bueno, ¿qué pasa con este auto? ¿Cuál es la velocidad del auto aquí? La velocidad promedio. Para saber eso, uno dice, ya, pues, ¿cuánto avanzó en el tiempo? 25, 25 partido bien. ¿Recorrió cuántos kilómetros? 25 kilómetros. ¿Y en cuánto lo recorrió? En 10. 10. Vamos que estos son 5. segundos, ¿ya? Para darle una cosa ahí. Entonces, 2,5 2,5. por segundo, ¿ya? Entonces uno dice, sí, pues, el auto tiene esa velocidad, pero yo te diría, ya, pero ¿cuál es la velocidad? ¿Cuál es la velocidad acá? ¿Cuál es la velocidad que llevaba en el instante al principio? No sería como indeterminado. No, pues no es indeterminado. Mucho Es que tiempo, queda dividido en 5. O sea, dividido en 0. es que es el punto, porque como el límite nos permite ver qué pasa cuando se aproxima ese sin ser ese, podemos calcular la velocidad en el primer instante. Tendría que ser cuando tiende a 0. Queda Cuando, rayado. Sí. claro. Ya, entonces, por ejemplo, ustedes saben que el auto va midiendo una velocidad casi instantánea cuando van en un auto, po. No es que el auto les diga como, ya pasaron media hora, mira, tu velocidad promedio ha sido tal. No, pues te lo va diciendo en el instante. Así que, claro, mucho tiempo se creyó, no se sabía esto. De hecho, fue Newton quien, en su búsqueda de entender cómo se movían los planetas instantáneamente, porque él estudiaba mucho como el movimiento del planeta y la gravedad, quería entender el movimiento que tenía, hacer modelos de eso. Y no podía entender por qué no existía como movimiento instantáneo. Entonces, para poder entender eso, él creó el cálculo diferencial, y el que se usa hasta el día de hoy, ¿ya? O sea, de hecho los autos calculan velocidad con derivadas, porque eso es lo que hacen para poder decirte, mira, cuando tú en este instante llevas esta velocidad. Entonces el límite es como el límite de 5 cuando t tiende a 0. Exacto, pero vamos a verlo como cambio, porque aquí lo que va cambiando es lo de arriba versus los de abajo, ¿cierto? Es como el cambio en la distancia dividido el cambio en el tiempo, ¿no? Sí. Lo que uno hace para poder obtener instantáneo es cuando el delta t tiende a cero. Es decir, cuando tu distancia, tu tiempo es lo más chiquito posible, ver cómo va cambiando, cómo cambia instantáneamente. Eso nos da una velocidad instantánea. Y
lo más interesante de todo es que no se indefinen necesariamente. Ustedes han visto que los límites cuando tienden a cero no necesariamente se indefinen. Ya. Aquí está la definición, la que les mostré recién, de cambio instantáneo. Y esta de acá, vean que es una notación para decir el cambio instantáneo. Ven que los cambios como promedio eran con delta I, delta X. Cuando hablamos de cambio instantáneo le ponemos la D. Esa D así. Que tiene otras notaciones. Por ejemplo, si I es igual a f de X, esto es lo mismo que decir f' de X. Y esa es la derivada, profe. Y esa es la derivada, sí. Pues, esa es la derivada. Sacar el límite de cuando X se aproxima a cero Bueno, cuando el cambio, ¿cierto? Ese cambio que está abajo. de la tasa instantánea. Sí. ¿Ya? Este que viene acá, se lo voy a dejar de ejercicio y básicamente quiere que sigan unos pasos para que ustedes calculen una primera derivada. Lo que vamos a hacer en las siguientes 3 clases, y que les voy a explicar como lo que viene, las siguientes 3 clases vamos a ver técnicas de derivación, cómo encontrar derivadas. Vamos a ver el álgebra que hay en las derivadas, derivadas de funciones que son compuestas. Vamos a ver también como las reglas como división, multiplicación. Y luego que veamos eso, que veamos como las técnicas de derivación, al final vamos a volver otra vez al cambio instantáneo en aplicarlo en fórmula. Todavía no lo vamos a aplicar así en problemas porque piense que la clase de hoy día es una introducción para que uno entienda qué es la derivada, porque de repente hay cursos que están hechos de la forma en que la gente empieza a derivar al tiro, pero no tiene idea qué está haciendo. Está haciendo como algo, como magia. Entonces la idea es que usted diga, nada, estoy derivando porque en realidad lo que estoy tratando de encontrar es esta respuesta de la cosa instantánea, no de la cosa promedio. Y vamos a aprender las siguientes 3 clases de derivar bien. Después al final vamos a ver las aplicaciones, que tienen aplicaciones súper interesantes, no solamente en el cambio instantáneo, sino que también la derivada nos dice información como A, N, porque cuando uno quiere ver, por ejemplo, si la función crece o decrece, también lo estamos viendo como en el sentido de comparar dos instantes de tiempo. Pero a veces uno puede ver si la función crece en ese punto, si en ese punto inmediatamente está creciendo o no. También nos puede decir información como cuál es el punto más alto y más bajo de una función. También nos va a dar esa información y nos va a poder permitir resolver problemas de optimización. Es decir, encontrar el mejor de los valores que hace la función más grande. Ya todo Oiga, eso lo hemos... ¿Mm? ¿Y las derivadas van a entrar en el control? No, en el control, de hecho hoy día voy a mandar el tema del control. El control va a entrar solo lo de límites. Ya, gracias, profe. ¿Ya? Profe, Así- ¿puedes ver esta presentación? Sí, pero me pueden recordar, yo ahora entro a una reunión y más rato como que empiezo a subir las cosas, entonces como que a veces se me olvida, pero si alguien me mandan un correo en una hora más, yo se los mando por el Canvas, ¿ya? Gracias. Gracias, chao. Chao, que estén bien. Acuérdense que control el 23, para que empiecen a estudiar. Pronto vamos a hacer una reunión para que veamos dudas, ¿ya? Chao, profe. Chao, profe, que estén bien. Gracias.